Las naciones se alzan como gigantes en un campo de batalla. El murmullo de los pueblos se convierte en un rugido que sacude los valles y estremece las montañas. Reyes y príncipes, vestidos con armaduras de oro y plata, se sientan en consejos secretos, sus ojos arden con ambición y sus labios proclaman palabras de desafío. Se reúnen en lo oculto de la noche, a la luz de antorchas que chisporrotean contra el viento, y conspiran contra aquel que los formó, contra el Señor de los cielos y contra su ungido, el Mesías prometido. Se escucha su clamor, rompamos sus cadenas, echemos de nosotros las cuerdas que nos atan. Sus voces se mezclan con el estruendo de tambores de guerra, con el sonido metálico de espadas desenvainadas, con el resonar de trompetas que anuncian rebelión. Los reinos de la tierra se embriagan con un mismo propósito, quebrantar la autoridad de Dios y apartarse del reinado de su Hijo. La escena es grandiosa y terrible. Desde las llanuras de Oriente hasta los palacios del Occidente, desde los desiertos abrasadores hasta las ciudades fortificadas, los hombres se levantan con soberbia, convencidos de que su poder y su fuerza son suficientes para desafiar al Altísimo. El orgullo humano se eleva como una torre de humo que intenta alcanzar el cielo. En sus corazones resuena la misma voz antigua que un día dijo, seréis como dioses. Pero lo que no comprenden es que su rebelión es vana, como olas que golpean una roca inamovible, como flechas lanzadas contra el sol. En su arrogancia no perciben que cada paso que dan hacia la guerra los conduce al precipicio de su propia destrucción. Los ejércitos marchan. Sus pendones ondean en el aire, sus estandartes brillan bajo la luna. Los cascos de los caballos golpean la tierra levantando nubes de polvo, mientras las huestes se preparan para una batalla imposible. Sus lanzas apuntan hacia el cielo, como si con armas humanas pudieran herir al Espíritu Eterno. Y el narrador observa esta locura. Desde lo alto de las murallas del tiempo, contempla cómo la humanidad entera, en un mismo clamor de soberbia, se levanta contra su propio Creador. No son solo los reyes, no son solo los príncipes, son pueblos enteros que se dejan arrastrar por la corriente de la rebelión, como ríos que desembocan en un mar de perdición. En las plazas de las ciudades se alzan oradores que encienden la multitud con discursos contra la ley divina. En los templos paganos se ofrecen sacrificios a dioses falsos que no hablan ni escuchan. En las cortes imperiales, los consejeros susurran estrategias contra el ungido, convencidos de que pueden derrocar al que viene a establecer un reino eterno. Las coronas resplandecen, pero en ellas se esconde la fragilidad de la carne. Los tronos brillan, pero sus cimientos están hechos de polvo. Los muros de las fortalezas parecen impenetrables, pero son como arena ante la tormenta del Altísimo. El mundo entero se agita, se revuelve, se exalta, y sin embargo, en medio de su furia, lo único que hacen es levantar un ejército de humo y ceniza. La pregunta del salmista resuena otra vez, más fuerte que nunca, ¿por qué se amotinan las naciones? ¿Por qué conspiran los pueblos en vano? No hay respuesta que justifique tal insensatez. No hay sabiduría que sostenga tal necedad. No hay poder humano que pueda prevalecer contra la voluntad eterna de Dios. Así se alza la humanidad, en su orgullo, en su engaño, en su rebeldía. Así se reúnen los reyes y príncipes de la tierra, convencidos de que pueden arrancar las cuerdas que los atan al Creador. Y sin embargo, todo lo que logran es encender el fuego de su propio juicio. El escenario está listo. Las naciones, como olas embravecidas, se lanzan contra la roca inconmovible. El mundo entero parece estremecerse bajo el clamor de la rebelión. Pero el cielo, sereno y eterno, observa desde lo alto, y pronto responderá. En medio del rugido de las naciones y del estruendo de ejércitos que se preparan para la guerra, el cielo permanece sereno. Los hombres levantan sus lanzas contra lo eterno, pero el trono de Dios no tiembla. Allí, en lo alto, donde la eternidad se asienta sobre columnas inquebrantables, se escucha algo inesperado,
el Altísimo se ríe. No es una risa ligera ni frívola. Es la risa del soberano que contempla la necedad de los hombres, la risa de aquel que ve a los reyes de la tierra como polvo que el viento arrastra, como sombra que se desvanece al caer el sol. Los ejércitos humanos parecen grandes ante sus propios ojos, pero ante Dios son como gotas suspendidas en un balde, como briznas de hierba que el fuego consume en un instante. El Señor se burla de sus conspiraciones. Sus planes secretos, sus alianzas ocultas, sus consejos de guerra, todo se disuelve como humo ante la mirada del Omnipotente. Los poderosos de la tierra se creen dueños del destino, pero el Creador sostiene el universo en la palma de su mano. Nada escapa a su voluntad, nada se oculta de su mirada. Y después de la risa, viene la voz. Una voz que no es como la de los hombres, sino como trueno que sacude montañas, como fuego que consume los bosques. Con indignación, el Señor habla, y su furor se enciende como un volcán que despierta. Sus palabras atraviesan los cielos y la tierra como relámpagos, y el orgullo de los hombres se derrite como cera ante el fuego. Yo he puesto a mi Rey sobre Sión, mi monte santo. Esa declaración resuena como decreto eterno, como ley inquebrantable. No importa cuánto conspiran los hombres, no importa qué alianzas formen ni qué armas levanten. El Rey ya ha sido establecido, y su trono no puede ser movido. Sobre Sión, el monte elegido, se alza el ungido, el Mesías, destinado a gobernar con justicia y verdad. Los reyes tiemblan. Lo que creían una rebelión victoriosa se convierte en un murmullo apagado. Sus corazones, antes inflamados de orgullo, ahora se enfrían con el hielo del temor. Pues comprenden que el Altísimo no solo observa desde lejos, sino que interviene con poder. Las naciones, que se agitaban como mares embravecidos, escuchan ahora la voz del Dios eterno, y en su rugido perciben su pequeñez. Cada palabra del Señor es como un martillo que derriba muros, como un viento poderoso que arrasa cosechas secas. Ante esa voz, los ejércitos más grandes se vuelven frágiles, sus espadas se oxidan, sus escudos se quiebran. El salmista contempla este contraste. Por un lado, la soberbia humana levantada como una torre de Babel, por el otro, el Señor que se ríe desde los cielos. Por un lado, la furia de los pueblos, por el otro, el decreto inamovible de Dios. La balanza se inclina, y no hacia el hombre. Porque al final, toda rebelión humana es vana. Toda fuerza sin Dios es debilidad disfrazada. Todo poder sin el Altísimo es como hierba seca, lista para ser consumida por la llama. El mundo puede agitarse, las naciones pueden rugir, los reyes pueden conspirar, pero el Señor reina, y nada ni nadie podrá arrebatarle su soberanía. Así, en medio de la tormenta de la historia, se escucha la risa de Dios. No porque sea indiferente, sino porque conoce el final desde el principio. Sabe que toda rebelión humana se convertirá en polvo, y que su ungido, el Mesías, reinará desde Sión con poder eterno. El rugido de la voz divina no se extingue en los cielos. Como eco que atraviesa montañas y mares, como fuego que no se apaga, un nuevo decreto es pronunciado, uno que no solo sacude a las naciones, sino que revela el misterio más grande de la historia. El Altísimo, aquel que se ríe de los planes de los hombres y proclama a su Rey en Sión, ahora dirige su voz hacia el Mesías, hacia el ungido. Y ante el universo entero, anuncia un decreto eterno. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. No son palabras humanas, no son metáforas ni poesía. Es la proclamación de una relación divina y eterna. El Rey que será entronizado en Sión no es un simple hombre, no es un líder más en la larga lista de gobernantes que aparecen y desaparecen en la historia. Él es el Hijo de Dios, engendrado desde la eternidad, resplandor de su gloria, imagen de su sustancia. El salmista nos lleva a contemplar un momento sagrado, el instante en que el Padre reconoce al Hijo ante las naciones, cuando el cielo mismo declara su identidad. Estas palabras no son nuevas en el corazón de Dios,
pues desde antes de la creación del mundo, el Hijo estaba junto al Padre. Pero ahora, en el curso de la historia, son reveladas para que toda lengua y todo pueblo sepan quién es el verdadero Rey. El decreto no termina allí. Con voz de poder, el Altísimo añade: pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Este no es un reino limitado, no es un trono que se extiende solo hasta donde alcanza la vista de un hombre. Es un reino universal. Las naciones, que antes se agitaban contra él, ahora son entregadas como herencia al Hijo. Desde los desiertos ardientes hasta los mares profundos, desde las montañas nevadas hasta los valles fértiles, toda la tierra está bajo su dominio. El Mesías no reina solo sobre un pueblo pequeño, sino sobre todas las naciones. No hay frontera que limite su autoridad, ni imperio que resista su poder. Sus dominios alcanzan los confines del mundo, porque su reinado es eterno y su herencia infinita. El decreto avanza, y la voz del Padre se vuelve aún más solemne. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Aquí se revela la fuerza de su gobierno. No se trata de un rey débil que negocia con el mal, ni de un gobernante que busca agradar a los rebeldes. El Mesías es un rey de justicia, y su justicia es implacable contra toda iniquidad. Las naciones que se resistan serán como vasijas frágiles golpeadas contra la roca. Las coronas orgullosas caerán al suelo, los imperios construidos sobre sangre y engaño se harán pedazos. Nada que se levante contra el ungido permanecerá en pie. Con vara de hierro, símbolo de fuerza inquebrantable, el Mesías aplastará a los enemigos de la verdad. Este no es un reinado de debilidad, sino de poder. Pero también es un reinado de justicia y esperanza. Porque para los que confían en él, la vara de hierro no es destrucción, sino protección. Para los que se refugian bajo su autoridad, no hay temor de ser quebrantados, sino certeza de ser guardados. El decreto del Hijo es a la vez promesa y advertencia. Promesa de herencia, de dominio eterno, de un trono que jamás será conmovido. Advertencia para los que insistan en la rebelión, para los que piensen que pueden levantar sus manos contra el ungido. El salmista nos invita a contemplar este misterio, la unión del cielo y la tierra en el Hijo de Dios, la proclamación de su autoridad sobre todas las naciones. El poder de su vara que destruye la maldad y el alcance de su reinado sin fronteras. En este momento de la historia, no estamos frente a un simple salmo. Estamos frente a la revelación del plan eterno de Dios, el anuncio de que el Mesías reinará sobre toda la tierra. Y este decreto no puede ser revocado, no puede ser ignorado. Es el fundamento sobre el cual se sostiene la esperanza de la humanidad y también la sentencia de todos aquellos que persistan en la rebelión. El rey de Sión no es un rey cualquiera. Es el Hijo, engendrado desde la eternidad, heredero de las naciones, Señor de toda la tierra. Su voz resuena sobre montañas y océanos, y su trono está establecido para siempre. Así se cumple la palabra del Altísimo, así se revela el misterio de la eternidad en medio de la historia, el decreto del Hijo, proclamado desde el cielo y confirmado en la tierra. Las palabras del decreto aún resuenan en el aire, como un trueno que no se extingue. El Padre ha proclamado al Hijo como Rey eterno, heredero de las naciones, dueño de la tierra. Y ahora, el salmo se vuelve hacia los hombres, hacia aquellos que gobiernan y hacia todos los que caminan bajo el sol. La voz del salmista se alza como una trompeta profética, trayendo consigo un llamado urgente. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes, admitid corrección, jueces de la tierra. La advertencia es clara y directa. Los reyes, esos hombres que se creen poderosos, que levantan tronos y ejércitos, son llamados a la prudencia. Aquellos que administran justicia, que creen tener autoridad sobre las multitudes, deben recibir corrección. Porque delante del Rey de Sión, todos los hombres son pequeños. Su corona no los hace invencibles, ni sus ejércitos los librarán del decreto divino. La voz del salmista no es un susurro tímido, es un clamor que atraviesa los siglos, sed prudentes.
No os engañéis con el espejismo del poder humano. Las coronas terrenales son de barro, y los tronos de los hombres son frágiles como la hierba del campo. Solo el trono del Hijo es eterno, solo su reino permanece para siempre. El mensaje no solo se dirige a los gobernantes, sino también a todo corazón humano que intente rebelarse contra el ungido. Porque cada uno de nosotros, en su interior, puede levantar un trono de orgullo, puede pretender gobernar su vida sin reconocer al verdadero Rey. Por eso la exhortación es universal: admitid corrección. Reconoced al Señor, volved el rostro hacia el Mesías antes de que sea demasiado tarde. El salmista continúa, y su voz se llena de solemnidad. Servid al Señor con temor, y alegraos con temblor. Aquí se revela el secreto de la verdadera vida. Servir al Señor no es esclavitud, es libertad, no es pérdida, es ganancia. Pero debe hacerse con temor reverente, con la conciencia de que estamos delante del Dios Santo, del Rey que no puede ser burlado. No se trata de un temor que paraliza, sino de un respeto profundo, de una reverencia que reconoce la grandeza de aquel que reina. Al mismo tiempo, es un gozo santo, un júbilo que se mezcla con temblor, porque la alegría de estar bajo la protección del Mesías es tan inmensa, que el alma no puede contenerla. El texto se vuelve aún más impactante. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. La advertencia alcanza su punto más solemne. No basta con reconocer al Hijo desde lejos, no basta con hablar de él como un personaje de la historia. Es necesario honrarlo, rendirle homenaje, postrarse ante su majestad. El salmista describe una escena dramática: la ira del Hijo puede encenderse de pronto, como fuego que estalla en medio del campo seco. Aquellos que desprecian su autoridad, aquellos que se burlan de su reinado, se encontrarán frente a una justicia repentina e inquebrantable. Perecerán en su camino, porque caminaron en sendas de rebelión y rechazaron el refugio que les era ofrecido. Pero aún en medio de la advertencia, brilla una esperanza como un rayo de sol entre las nubes. Bienaventurados todos los que en él confían. Este es el desenlace glorioso del Salmo. Frente a la rebelión de los pueblos, frente a las conspiraciones de los reyes, frente a la justicia que quebranta a los impíos, se abre un refugio seguro para todos los que creen. No importa su origen, no importa su pasado, si ponen su confianza en el Hijo, son bienaventurados, son dichosos, son herederos de la esperanza eterna. El contraste es nítido: el orgullo lleva a la destrucción, pero la confianza en el Mesías lleva a la vida. Los reinos del mundo se desmoronan, pero los que se refugian en el ungido permanecen para siempre. El salmista no deja lugar a dudas: la historia de la humanidad no se decide en los palacios de los hombres, ni en las estrategias de los ejércitos. El verdadero centro de la historia es el trono de Dios y el decreto sobre su Hijo. Todo aquel que lo honra camina en seguridad, todo aquel que lo rechaza camina hacia el juicio. Así termina el Salmo 2, no con una nota de desesperanza, sino con un estallido de bendición. Las palabras finales son como un himno que resuena en las montañas de Sión. Bienaventurados todos los que en él confían. Aquí está el refugio de los justos, aquí está la esperanza de los débiles, aquí está la promesa para los que claman por justicia. No importa cuán grande sea la tormenta, no importa cuán fuerte sea el rugido de los imperios, el que confía en el Hijo está seguro, porque su trono jamás será conmovido. Y así, el salmista nos deja una visión épica: el Rey entronizado en Sión, el Hijo proclamado por el Padre, las naciones como herencia suya, los reyes llamados a someterse. Y la bienaventuranza final de aquellos que se refugian en él. Una historia que atraviesa los siglos y que apunta hacia el destino eterno de toda la humanidad. El eco del Salmo aún resuena como un trueno que no se apaga. Desde el primer momento, nos mostró el corazón rebelde de las naciones, los pueblos levantando puños contra el cielo, los reyes tramando planes contra el Señor y contra su ungido. Vimos la soberbia de los hombres que se creen dioses, construyendo muros de orgullo, declarando su independencia del Creador. Pero en respuesta a esa rebelión, escuchamos la risa del cielo.
El trono de Dios no se tambalea, su plan no se altera. El Señor se burla de las conspiraciones humanas, porque Él ha establecido su decreto desde antes de la creación, su Hijo reinará en Sión. El decreto fue proclamado con voz de eternidad, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme, y te daré por herencia a las naciones. Así quedó sellado el destino del mundo. La tierra, con todas sus montañas, mares y pueblos, pertenece al Mesías. Ningún ejército puede arrebatarle lo que el Padre le entregó. Ningún imperio, por más fuerte que parezca, podrá resistir el avance de su reino. El Salmo nos llevó después a una advertencia solemne, los reyes y jueces de la tierra fueron llamados a rendirse, a doblar sus rodillas, a reconocer que su autoridad es limitada y pasajera. Porque delante del Hijo, toda corona se marchita, todo trono se desvanece. Y ese llamado no se limita a gobernantes, es una exhortación a cada corazón humano. Todos, de una u otra manera, levantamos tronos de orgullo, pretendemos gobernarnos a nosotros mismos, pero el Salmo nos recuerda que solo hay un Rey verdadero, solo hay un Señor digno de honor. Servid al Señor con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo. Ese es el camino. Ese es el llamado eterno, rendirse no como esclavos derrotados, sino como hijos que encuentran libertad en la obediencia, como peregrinos que hallan descanso bajo las alas del ungido. Y, finalmente, el Salmo nos entrega la promesa más grande. Bienaventurados todos los que en Él confían. Ahí está el corazón del mensaje. No se trata solo de advertencia y juicio, sino de una invitación gloriosa. Todos los que confían en el Hijo, todos los que ponen su vida en sus manos, hallan bendición, seguridad y esperanza. Miremos la historia de los pueblos, los imperios nacieron y cayeron, los reyes levantaron palacios que hoy son ruinas. Babilonia, Egipto, Grecia, Roma, todos tuvieron su momento de gloria, y todos desaparecieron. Pero el trono del Hijo permanece firme. El Salmo no es solo un canto antiguo, es una profecía viva que sigue cumpliéndose. Porque el ungido ya vino, ya pisó la tierra, ya venció a la muerte, y volverá para establecer su reino en plenitud. La rebelión de los hombres no podrá detenerlo. La soberbia de los poderosos será deshecha como vasija de barro golpeada por un martillo. La historia camina hacia un final, y en ese final se cumplirá lo que el Salmo proclamó: el Mesías será reconocido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero en medio de esa certeza, la invitación sigue abierta. Aún hay tiempo. Aún resuena el llamado, honrad al Hijo. Aún hoy podemos refugiarnos en Él, aún podemos dejar el orgullo y entrar bajo su cobertura. Esa es la diferencia entre la destrucción y la vida, entre la ira y la bendición. El Salmo comenzó con la arrogancia de los hombres, pero termina con la felicidad de los que creen. Esa es la transformación de la historia, del ruido de la rebelión al canto de la confianza. Y esa misma transformación puede suceder en el corazón de cualquiera que escuche este mensaje. Imagina el cuadro final, las naciones ya no rugiendo en rebelión, sino multitudes de toda lengua y pueblo levantando su voz en adoración. Los reyes, no alzando su cetro contra Dios, sino rindiendo sus coronas a los pies del Mesías. La tierra, ya no quebrantada por la soberbia humana, sino restaurada bajo el reinado de aquel que es justo y verdadero. Ese es el destino al que nos invita el Salmo 2. Una visión épica, gloriosa y eterna, el Mesías reinando en Sión, las naciones bajo su autoridad, los que confiaron en él disfrutando de la bienaventuranza prometida. El mensaje es claro, el poder humano se desvanece, pero el trono del Hijo permanece para siempre. La rebelión lleva al juicio, pero la confianza lleva a la bendición. La historia de los hombres termina en polvo, pero la historia del Mesías culmina en gloria. Por eso, hoy más que nunca, estas palabras resuenan con fuerza. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, bienaventurados todos los que en él confían. Que esta no sea solo una frase lejana, sino la verdad que guíe nuestra vida. Que, en medio de un mundo que se alza contra Dios, tú y yo podamos refugiarnos bajo las alas del Rey eterno,
y hallarnos entre los bienaventurados que confían en Él. Y así, el Salmo 2 no es simplemente poesía antigua, es una proclamación profética, un canto de victoria, un llamado urgente y una promesa gloriosa. Es la historia de un rey que nunca será destronado, de un hijo que heredará las naciones, y de una humanidad invitada a rendirse y confiar. Porque el Mesías, el Rey de Sión, reinará por los siglos de los siglos.